La persona espiritual no es la que habla en lenguas, es la que controla la lengua. Esto de disfrutar de Dios tiene que ser la meta de nuestra vida. Sí. Estar cerca de Él, disfrutar de Él. Tú estás en Cristo, tú eres salvo, pero no estás cerca de Cristo. Yo puedo tal vez en la iglesia ser súper espiritual, pero llega el lunes y le maltrato a mis hijos, Claro. maltrato a mi esposa. No sean controlados por el vino, sean controlados por el Espíritu. Hey, muy buenas a toda la gente linda de Vibe Podcast. Sean bienvenidos a este episodio. Hoy te damos la más cordial bienvenida. Estoy con mi esposito hoy. ¿Cómo estás? Bien contento de estar sentado a tu lado, pudiendo grabar un episodio más Eso. de Vibe Podcast. Estamos contentos hoy, estamos emocionados. Hoy Gracias por aquí, estar aquí. En Oklahoma, donde vivimos, tenemos una semana súper lluviosa. Ay, a mí me encanta. ¿Sabes qué? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero siento que la lluvia como que me calma. Te tranquiliza, O ¿verdad? sea, a todos en realidad es como que te va, como que te da ese ambiente Sí. de cafecito. A mí me encanta la lluvia. Amo la lluvia, el café, el mate. Estamos Hoy estuvimos tomando tomando mate. Tenemos que traer el mate Tenemos aquí. que traer el mate porque necesitamos energía. Así es. Con una recién nacida es necesario una extra Pero está dosis. yendo bien, ¿eh? Por ahí, para los que no saben, hace un mes y alguito nació nuestra hija Zoe Eden, que está ahorita en su siesta. Bueno, aquí la estamos viendo en esta camarita Está y estamos descansando. orando que ella Que nos deje grabar Vibe permanezca. Podcast. Porque a Jere le llevaron mi hermano y mi cuñada. Ujú. Entonces Jere está con ellos ahí feliz. Un Gracias saludo a los auspiciantes. a los tíos que están auspiciando hoy, Mati y Melody. Gracias por cuidarles. Y bueno, Pero estamos expectantes y no quiero dar mucha más vuelta y ir al tema de hoy. directo, Porque yo sé que vos sos una persona espiritual. ¿Cómo? Ay, Ese está bueno. Ese es el título de hoy. Ese es ¿Cómo el de sé hoy. si soy una persona espiritual Claro, o cómo ser? Sí, cómo ser una persona espiritual. ¿Qué es una persona espiritual? Yo creo que cuando escuchamos eso, Acá los de Vibe Podcast son todos espirituales. acá son puro espiritualoides. Mucho espíritu, puro espíritu. Pero, a ver, cuando escuchamos qué es una persona espiritual, no sé, yo automáticamente creo que nuestra mente se deriva o va hacia, alguien, no sé, Súper así. místico, que se mueve en lo sobrenatural y es una persona muy así. Gloria a Dios, aleluya. Sí, pero hoy queremos hablarte sobre lo que bíblicamente significa ser una persona espiritual. ¿Por qué? Porque creo, amor, que hemos malentendido el significado de ser espiritual. Ok. Hemos creído que ser espiritual es lo que acabo de decir. Alguien místico que ora, no sé, que habla en lenguas todo el día, que ora todo el día, que se mueve en una estratosfera arriba de todos los mortales que somos nosotros, que tiene algo de especial con Dios. Pero alguien espiritual que camina en las nubes. Pero en realidad alguien espiritual es alguien que camina con los pies bien puestos en la tierra. Eso está bueno. Bíblicamente. Es cierto porque, como dijiste, hemos malentendido tal vez este término Sí. de una persona espiritual. Es una persona que, no sé, hoy en día nuestro currículum es que tal vez tus redes sociales, qué es lo que estás publicando, qué Claro. se sabe de ti, la forma en que hablas, pero a veces es ir mucho más a la raíz del corazón. Sí. Y lo que hay ahí, y de eso queremos hablar en este episodio. Y estos días me pasó darle. algo interesante. Creo algunos capaz estuvieron ahí, pero hicimos un live con Itiel hace como un mes, por ahí Ajá, más o menos. me acuerdo. Y estábamos en el pleno live y en pleno live se me empieza a cortar mi video. Sí, Y yo digo, híjole, qué bacana. Digo, y yo empecé a ver que se empezó a trabar mi video y dije, esto se va a cortar. Y de repente, ¡pum!, pantalla negra, se cortó. Y yo dije, ¿qué pasa? Agarré, salí del Zoom, entré otra vez, hablé unos 10 segundos y se cortó otra vez. Y ahí dije, no, esto es algo del internet, ¿verdad? Entonces agarré y fui corriendo y me cambié de cuarto a otro. Y cuando me cambio de cuarto, funcionó perfecto. Pero me amor, acuerdo. perfecto. Me El acuerdo. video, el audio, hasta él me dijo, che, pero se ve re bien ahora.
¿Qué pasó? Y yo estaba pensando, después cuando terminó el live, dije, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? Para que no me pase más. Encima Seba es súper como te frustra esas cosas No, del internet y yo me acuerdo que yo estaba viendo el live y empecé a ver que se estaba cortando, entonces saqué el internet, o sea, saqué el wifi de la casa porque dije, claro. no, estaré consumiendo yo el wifi. Fue todo, fue toda la culpa de Andrea que estaba viendo No. TikTok. No era TikTok, estaba viendo el live de ustedes y dije, bueno, voy a ver de qué se trata esto. Y después dije, no, voy a salir del wifi porque estaré yo consumiendo todo. Claro, pero mira lo que pasó. Después dije, ok, ¿qué fue lo que pasó? Pasó lo siguiente. Yo estaba conectado a la señal, sí. Mi computadora tenía wifi, sí. Me aseguré que estaba pagando al día mi Ay, no, wifi, mal. sí. Todo estaba en orden. El problema era que el lugar donde yo estaba primero no estaba lo suficientemente cerca del router de la señal para agarrar el máximo potencial del internet. Y el otro cuarto que me fui estaba cerquita del router, entonces le agarraba full señal, full velocidad. Y cuando yo vi eso, que dije, ok, esto es el problema, después dije, bueno, tengo que comprar un ¿cómo se dice? ¿Extensor? Claro, no, es como un cosito que extiende la señal de Wi-Fi y todo. Pero cuando me pasó eso, dije, ¿no será que nos puede pasar lo mismo en nuestra relación con Dios o en nuestra espiritualidad? ¿A qué me refiero? ¿Estoy conectado a Dios? Sí. ¿Cristo está en mi corazón? Sí. ¿Tengo al Espíritu Santo? Sí. Pero no estoy lo suficientemente cerca para recibir el full potencial de lo que Dios quiere hacer conmigo o de lo que Él me quiere hablar. Y mi señal se corta todo el tiempo. Y vivimos toda una vida como que creyendo que estamos cerca de Dios, pero al final vemos en nuestra espiritualidad como que nos sentimos como enfermos o desconectados con Dios. Yo no sé si te ha pasado, pero hay mucha gente que me dice, hey, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano hace años, pero me siento desconectado con Dios, como que todo el tiempo mi señal con Dios se corta y eso, claro que puede pasar, incluso a personas que estamos años ya. O lo que nos pasa mucho y que es peor, ya llevamos tanto tiempo lejos, o sea, en Cristo, pero no cerca de Cristo, que esto puede pasar. Puede pasar. Tú estás en Cristo, tú eres salvo, pero no estás cerca de Cristo. Ahora te voy a explicar cómo esto puede ser posible. Y lo que nos puede pasar es que llevamos tanto tiempo así que hasta nos acostumbramos y pensamos que es normal esa velocidad del internet. Sí. No, ¿acaso no es normal que tarde unos 10, 15 segundos para cargar una pantalla? No, o sea, y después a veces te dicen, no, brother, eso no tarda nada, o sea, Dios debería de hablarte en el momento, ¿acaso no es normal que todo el tiempo esté con este pecado? O sea, no es normal, o sea, deberíamos, ¿entendés? Y al mismo tiempo, esto lo que ocasiona nuestra espiritualidad es algo que no nos permite experimentar el amor de Dios en su plenitud. Porque Dios nos ama a todos por igual y Dios no te ama más si vos estás más cerca de Él. Esto es muy importante, ¿ok? O sea, el que se acerca más, Dios le ama más. No, Dios le ama igual al que está pegado a Él que al que está a 10,000 kilómetros de Él. La diferencia es que el que está cerca disfruta más del amor que el que está lejos. Por ejemplo, los puritanos, hace mucho tiempo ellos tenían, por ejemplo, John Owen, Thomas Goodwin, todos estos tenían un ejemplo que ellos usaban cuando hablaban de esto, que era, supongámosle, imagínate que un papá y un hijo vienen caminando por la playa de la mano y de repente el papá agarra al hijo, lo alza en sus brazos, le da un abrazo y le da un beso en la frente y lo baja y siguen caminando. Él dice, ¿qué pasó aquí? Cuando el hijo estaba caminando de la mano, él ya era hijo. Y cuando el papá lo abrazó y lo alzó y le dio un beso, legalmente él no fue más hijo. Él era el mismo hijo. Claro. Pero experimentó la paternidad de su papá y su identidad como hijo en un nivel más profundo que caminando uno al lado del otro. Y él dice, esto es lo que nos referimos cuando hablamos sobre estar llenos del Espíritu o ser una persona espiritual o caminar cerca de Dios. No te conformes con solo caminar al lado de Él,
sino que confórmate con estar pegado a Él para sentir ese amor. Y creo, amor, que muchas veces decimos, yo no siento a Dios, o mi espiritualidad está medio fría. Y es por esto, porque no estamos cerca del router. Eso que estás hablando, Dios me estuvo ministrando muchísimo esta semana. Esta semana, bueno, incluso ayer cumplí 28 y justo le dije a Seba, o sea, como que yo creo que cuando pasan los años, uno va apreciando cosas más, o sea, cosas diferentes de lo que apreciaba en años anteriores, en un cumpleaños o cosas así. Y ayer me pasé todo el día pensando en lo que deseaba para este nuevo año, ¿verdad? Que a veces yo decía, en años pasados decía, no, quiero lograr esto en mi vida, o quiero alcanzar esto, o quiero, no sé, ser mejor en esta área. Claro. Y estos son muy buenos deseos que una persona puede tener, pero ayer hablando contigo, justamente estábamos hablando de ser una persona de un solo deseo. Wow. Y justamente va muy ligado con lo que estás hablando de Dios, quiero ser una persona de un solo deseo, de desear, que uno puede desear tantas cosas en la vida. Uno puede ser mejor en esta área, ser mejor mamá, ser mejor esposa, pero al final del día, cuando uno realmente piensa en los deseos del corazón, pensar en David, por ejemplo, que decía, Señor, quiero solamente estar contigo y disfrutar de ti. O Pablo que decía también, ¿verdad? Una sola cosa persigo. Y entonces esto de disfrutar de Dios tiene que ser la meta de nuestra vida. Sí. Estar cerca de Él, disfrutar de Él, porque esa es la meta al final de nuestros días, de lo que va a valer la pena. De lo que estás disfrutando hoy. Es que, amor, como vos decís, esta va a ser la fuente por la cual fluye todas las otras cosas de nuestras vidas. O sea, si en esto yo no estoy bien, si mi único deseo no es disfrutar a Dios, yo no voy a poder disfrutar de mi familia, de mi trabajo, de mis finanzas, de mis sueños, porque es lo principal, y el eso único deseo. Creo que cuando uno piensa en eso, creo que ese es como el problema, la raíz de muchas de nuestra frustración espiritual, porque tenemos mucha gente dentro de la iglesia frustrada espiritualmente. Gente que no está disfrutando de Dios, gente que dice soy cristiano pero no disfruto de Dios. Y claro que sí se puede, vos puedes vivir una espiritualidad totalmente frustrada porque estás lejos de la señal y Dios quiere que disfrutemos de su paternidad. Dios quiere que se puede, ¿cómo entonces puedo yo disfrutar de Dios? Creo que hay muchos que se están preguntando eso. Fíjate lo que dice la Biblia, vamos a empezar ahí porque creo que acá está la verdad. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo le dice a los de Corinto, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Muy importante hacer una pausa aquí. Pablo no está hablando a gente inconversa, por eso dice hermanos. Así que yo, hermanos, esto era gente cristiana ya, que tenía a Cristo, y aún así él le dijo, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. En otras palabras, podemos ser cristianos carnales. Ay. Eso está para otro episodio. No, ahí se fue la luz. ¿Dónde están los cristianos carnales? Digan amén en los comentarios. No. Soy un cristiano carnal. No ponga eso, pero... luego dice, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, dice. Como a niños en Cristo. Me encanta porque esta imagen que Pablo está dando no es que te está diciendo ustedes son pequeños. No, como a niños en Cristo lo pudiéramos comparar en lo que hablamos recién, con muy poca señal. ¿Entendés? Con baja señal. Sí. No pude hablarles en un nivel espiritual. En otras palabras, yo quería descargarle un video de internet, pero tu señal no daba ni para descargar una foto. Claro. No podías todavía recibir lo que te quería decir. Y Pablo estaba como que queriendo hablarles de una manera espiritual, pero ellos no estaban a ese nivel dice, todavía. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. No podían. Entonces dice, en verdad, ni aún pueden, porque todavía son carnales. Y acá está. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? O sea, mira qué interesante lo que este versículo nos está enseñando. Y esto es un llamado a atención, amor, para todos, y me incluyo. Porque tenemos personas, 10 años de cristianos, 20, 30, 40 años de cristianos, pero aún tomando leche. Aún en un nivel de espiritualidad
de niños. Y estoy hablando, por favor, recuérdate, no estoy hablando un nivel de espiritualidad como, todavía no fluye en los dones, todavía no tiene, no. En un nivel de señal bajo del Señor, donde no puede recibir lo que Dios tiene para él. Y esto a mí me desafía porque fíjate que Pablo dice, no pude, donde hablamos recién, no pude darles o hablarles como espirituales. O sea, en otras palabras, yo quería tantas cosas decirle y hacer con ustedes y no pude. Claro. Y esto es un recordatorio de que hay bendiciones de Dios, palabras de Dios o propósitos que Dios nos quiere dar, pero aún no puede porque no somos lo suficientemente espirituales para recibirlos. Ya. Y en ese momento, cuando yo digo algo así, la mente de muchos de nosotros dice, tengo que ser más espiritual, como dije hoy. Pero no, fíjate cómo él definió carnales. Él definió carnales porque él dijo, todavía hay celos y discusiones entre ustedes. O sea, alguien espiritual no es alguien que se mueve en otra estratosfera. Es alguien que puede amar a los que tiene a su alrededor. Muy bueno. Alguien que no anda con celos, con envidia, con chisme. ¿Entiendes? Porque él dijo, no, ustedes son carnales porque todavía tienen celos y discusiones, pero el espiritual ama al otro. ¿Te das cuenta que Pablo no asoció la espiritualidad con algo sobrenatural, sino con un tema de carácter? Ey, pero vos sabés que qué importante que se hable de esto. Es cierto, porque me gusta como dijiste que Pablo no relaciona la espiritualidad con algo sobrenatural que muchos de nosotros pensamos, necesito, no sé, fluir más en este don, donde, o tal vez nos comparamos muchos con otros, que verdad, cómo Dios le está usando a tal persona, porque esta persona cuando ora habla en lengua y pasan un montón de cosas, y realmente no se trata de esto. No. Se trata mucho más allá, y como dijiste, del carácter, de ir mucho más profundo, porque tal vez para la gente y para demostrar a otras personas podemos tal vez fingir muchas veces cosas que no somos. Pero lo que realmente demuestra nuestra espiritualidad muchas veces comienza ahí donde tu primer anillo. Y ahora vamos a ver por qué. Eso. Pero fíjate, si yo pregunto ahora en este podcast, en este episodio, ¿cuántos quieren que Dios les proteja del peligro? Todos vamos a decir, yo. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les guarde de las enfermedades, de la calamidad? Yo. Que Dios te rescate de la ansiedad, de la angustia. Yo. Que Dios me dé vida eterna. Yo. Todas esas cosas que acabo de decir están en el Salmo 91 como promesas para nosotros. Son las famosas partes que agarramos, copiamos y subimos a las redes. Pero a veces obviamos el versículo 1 del Salmo 91, que antes de dar estas promesas de cuidado, protección, rescate y vida eterna, dice así, Salmo 91, 1, dice, el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. En otras palabras, el que habita en lo secreto del corazón de Dios, cerca del router, ese es el que va a vivir y va a morar bajo los beneficios de lo que Dios da. Entonces es lo que hablamos hoy. Yo quiero full señal de Wi-Fi, pero el Wi-Fi está a 2 kilómetros donde yo estoy. Yo quiero que Dios, ser una persona súper espiritual y Dios me viva hablando y revelando su palabra, pero yo no estoy cerca de Él. No soy espiritual. Y esto es importante porque, ¿qué significa ser una persona espiritual? La palabra espiritual en el griego, para entender mejor, es la palabra neumático, como la rueda, literal. ¿En serio? De ahí viene. O sea, nosotros llamamos neumático a la rueda de los autos por la palabra espiritual, porque significa llena de aire o llena del espíritu, porque en la Biblia el aire representaba el espíritu. Entonces, la palabra neumático significa del espíritu. Por eso las ruedas, porque son del aire, están llenas de aire. Y cuando hablamos de una persona espiritual, estamos hablando de una persona que es del espíritu. Como dije hoy, no que está en otro nivel, sino que el espíritu tiene a esa persona. En otras palabras, es una persona que está llena del espíritu. Y esto es importante definir, porque ¿qué viene a tu mente cuando yo te digo alguien lleno del espíritu? Porque cuando escuchamos eso, decimos que alguien lleno del espíritu, me imagino a alguien saltando, gritando, dando vueltas, siendo poseído por el Espíritu Santo y no sé, verá manifestaciones. Y mi amor, yo creo que eso puede pasar. ¿En qué sentido? ¿Puede el Espíritu ser derramado en un lugar y ocurran cosas sobrenaturales? Sí. Pero la llenura bíblica, desde esta perspectiva que estamos hablando,
es mucho más que una experiencia mística, emocional o sobrenatural en el altar de la iglesia. La llenura del Espíritu que estamos hablando es una persona que está no solo influenciada por afuera, sino controlada por dentro. Muy bueno. Por el Espíritu. Uh-huh. Y esto te abre la mente, porque el neumático no es el que tiene más aire afuera, es el que por dentro el aire lo llena y lo controla, lo permite caminar. Y la persona espiritual es esto, es la persona que está llena del Espíritu y que es controlada por el Espíritu. Por eso siempre decimos, no se trata de cuánto yo tenga del Espíritu, sino cuánto Él tiene de mí. Porque a veces hacemos estas oraciones como, Señor, lléname de tu Espíritu. Y nos imaginamos a Dios como en el cielo, ok, te voy a dar más de mi Espíritu ahora. Y ahí te hace una descarga y te llenas más del Espíritu. Pero la realidad es que Dios no da en parte su Espíritu. Eso está muy bueno. Esto es muy importante. Porque realmente muchos, o incluso dentro de la iglesia, hemos creído, bueno, yo al menos antes creía que, no sé, yo le decía, Señor, en un servicio de la iglesia, decía, Señor, dame hoy de tu Espíritu. Y tal vez en ese momento yo no sentía nada. Claro. Y a mucha gente tal vez le pasa esto, tal vez personas que te ha pasado, que fuiste a la iglesia y le dijiste, Señor, llename de tu Espíritu. Y esperabas, no sé, caerte, hablar en lenguas. Y ahí fui lleno. Y decís, no, mira, a la otra persona Dios le rellenó porque pasó todo eso y a mí tal vez no me pasó eso. Yo decía, entonces yo no soy llena del Espíritu. Y mucha gente se confunde en esas áreas. Sí, y esto es algo, algo básico de teología y un error que yo creo que como iglesia a veces hemos cometido es que hemos separado la conversión, el momento que entregamos a Cristo, con el bautismo del Espíritu Santo. Puede ser, está sujeto a opinión, hay muchos que opinan distinto a esto, pero creo que bíblicamente no hay versículos que respalden que el bautismo del Espíritu es un evento separado a la conversión. En otras palabras, cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu en ese momento te bautiza, te llena. Entonces uno dice, ¿y en Hechos? ¿Acaso no eran ellos ya? Claro, ellos ya tenían el Espíritu, pero hay que entender que Hechos fue un momento específico de la historia de la iglesia, donde el Espíritu fue derramado por primera vez sobre los apóstoles para ese momento específico. Pero luego nosotros, como dice por ejemplo en 1 Corintios, nos recuerda de que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos bautizados en el mismo Espíritu. Sí. En otras palabras, cuando tú rindes tu vida a Jesús y le dices, Jesús, gracias por perdonar mis pecados, yo te acepto como Salvador. En ese momento, el Espíritu viene sobre tu vida y eres bautizado en el Espíritu. No es que en ese momento como que Dios dice, ok, te voy a dar un cuarto de mi Espíritu. Y a medida que vas, te voy a dar la mitad de mi Espíritu y casi... No recibimos en parte. El Espíritu ya está en nosotros. Sí. Lo que puede pasar después son experiencias en donde lo experimentamos más, en donde Él nos llena más. Sí. Pero en el momento que entregaste tu corazón, fuiste lleno del Espíritu. Fíjate lo que Pablo dice en Efesios 5:18. Muchos conocemos este versículo. Y dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y esto es muy importante porque cuando Pablo está hablando aquí, sean llenos del Espíritu, este es un verbo que marca continua presencia. En otras palabras, es manténganse llenándose del Espíritu. Mira qué bueno. Esto es lo que significa, no solo un evento de una vez. Pero él dice, no se embriaguen con vino, porque cuando son embriagados con vino hay disolución. ¿En qué sentido? Cuando están embriagados, el vino les controla. Sí. Te controla tus emociones, tus decisiones. En otras palabras, cuando Pablo dice sean llenos del Espíritu, te está diciendo no sean controlados por el vino, sean controlados por el Espíritu. Yeah. Que el Espíritu te gobierne por dentro y te controle en tus pensamientos, en tus palabras, en tus chismes, en tu envidia, en tus celos. Que el Espíritu te gobierne. Eso es alguien espiritual. Eso también va, creo que muy relacionado a lo que Pablo dice de anden en el Espíritu, que todo el tiempo también menciona él esto en Gálatas, claro, donde él habla de los frutos del Espíritu, que creo que va muy relacionado. Andar en el Espíritu, a ser llenos del Espíritu y a los frutos del Espíritu se trata, todo esto es la forma en que andamos en la vida. Claro. Cómo yo trato a la gente, porque yo puedo tal vez en la iglesia ser súper espiritual, pero llega el lunes y le maltrato a mis hijos, maltrato a mi esposa,
no soy una persona que muestra el carácter de Cristo en mi día a día. Entonces, al final, decir que soy espiritual solo por lo que vivo, una experiencia que tengo en la iglesia un domingo, pero mi lunes a viernes no reflejo eso, no soy una persona espiritual. Claro. Porque tu espiritualidad realmente se refleja en tu carácter, en tu forma de vivir, en cómo yo ando en mi día a día. Es como esa cadena que es día a día, tú vas formando el carácter de Cristo en ti. Eso es con la ayuda del Espíritu. Por eso Pablo nos dice, y interesante porque él dice, manténganse llenando del Espíritu. Pero es un mandato, pero esto no es algo que nosotros podemos hacer. O sea, yo no puedo llenarme del Espíritu. Esto es algo que Dios hace. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para obedecer una orden que solo Dios puede hacer? Ajá. Porque usualmente, no mates. Ok, yo puedo hacer, no matar. Pero sé lleno del Espíritu. ¿Cómo? O sea, yo no puedo... Depende de Él. Depende de Él, pero yo puedo preparar mi corazón para que el Espíritu Muy me bueno. controle. Entonces, la oración en realidad, más que llena mi espíritu, imaginarme que me viene una descarga, es decirle, Espíritu Santo, vacíame. Esta es la oración que debemos hacer. Vacíame de todo lo que me está controlando que no permite que vos me controles. ¿Entendés? Por ejemplo, Muy vacíame, digo, como Pablo usó este contexto, vacíame del vino. Pero puede ser vacíame de las distracciones, de la ambición al dinero, de la lujuria, De los celos. Ya. Vacíame del pecado. Vacíame para que cuando yo esté vacío pueda ser una vasija útil y llena del Espíritu. En otras palabras, controlada por el Espíritu. Muy bueno. Claro, porque vivimos vidas llenas de Claro, es como, o sea, eso es como, es lógico. Quiere el Espíritu Santo llenarte, pero estás tan lleno de otras cosas. Claro. De cosas de la vida, o sea, de chismes, de pensamientos malos, de envidias O de hacia otra nosotros persona, o de mismos. nosotros mismos, o de nuestra vida ocupada. Entonces viene el Espíritu, te quiere llenar, pero estás lleno Total. ya de otras Por cosas. eso nosotros decimos, la persona espiritual no es la que habla en lenguas, es la que controla la lengua. La persona espiritual no es la que ora por horas, es la que cuando sale de orar puede amar al prójimo que tiene enfrente. Ya. La persona espiritual no es la que hace grandes obras por Dios, es la que vive en humildad y lo hace en secreto. La persona espiritual Wow. no es la que tiene discernimiento sobre los espíritus, es la que no chismea con el discernimiento que tiene. Híjole. La persona espiritual es la que no solo sabe predicar, es la que es paciente con los demás cuando no aprenden capaz rápido lo que estamos enseñando. La persona espiritual es la que no solo profetiza, sino la que tiene dominio propio. Eso Wow. es alguien Wow. lleno del Espíritu. Eso es alguien espiritual. Por eso el fruto del Espíritu no son dones, señales, milagros y maravillas. Porque decir, por los frutos los conocerán. El fruto del Espíritu es milagros, maravillas, poder de los cielos. No, amor, paz, paciencia, benignidad. O sea, todo cosas del carácter, del corazón. Muy Entonces, bueno. pedirle hoy al Espíritu Muy bueno. que nos vacíe, que podamos sacar todo lo que hay dentro de nosotros, rendirlo ante el altar para que podamos ser controlados por Él. Eso también creo que puede traer mucho alivio a mucha gente y a muchos corazones que tal vez como que vivimos intentando ganarnos como que esa espiritualidad Sí. que por mucho tiempo nos enseñó, incluso la religión a lo largo de la historia de la iglesia también, ¿verdad? Pero esto, como dijiste, ¿cómo estamos controlando nuestro...? Por ahí se comienza. Cuando uno entiende que realmente tu espiritualidad comienza Claro. o sea, acá como se dice, cortando esas raíces de amargura. Ahí comienza Porque todo. capaz uno ve en la iglesia a un hermano, una hermana llorando, gritando, ¡ah! Y uno dice, ¡qué espiritual! Y otro que está así, ese está en la carne. Y capaz el que está calladito sin cantar es el más espiritual de todos ahí. Sí. Porque el espiritual es el que es gobernado por el Espíritu en todo momento. Claro, también Sí. aprendamos a no juzgar eso. Aprendámonos, hay distintos tipos de adoración, hay gente que le gusta llorar, a otros no, pero eso nos ayuda a amarnos como cuerpo Es cierto. de Cristo. Entonces, queremos que te quedes con esto hoy y le pidas al Señor una oración que todo el tiempo debemos hacer. Señor, vacíame de todo, para que podamos llegar al punto como el apóstol Pablo dijo en Filipenses, estuvimos justo leyendo estos días, dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo,
y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Amén. En otras palabras, cuando más vacíos estemos, más vamos a considerar todo como basura y eso nos va a permitir ser llenos del Espíritu. En otras palabras, que el Espíritu nos controle, nos gobierne, maneje nuestras vidas como Él quiera. Claro, Creo que que ese sea nuestro anhelo, nuestros deseos como personas, de que, sí, o sea, es una oración que yo estuve haciendo de Señor, haceme una persona de un solo deseo, Amén. de que este sea nuestro deseo, más allá de experiencias que muchas veces van y vienen y tal vez sí te da esa emoción en ese momento, pero en el día a día uno no está viviendo de emociones o de experiencias, sino que uno tiene una vida normal, ¿verdad? Sí. Y mientras vivimos nuestras vidas normales y corrientes y ordinarias, que podamos pedirle a Dios esta oración, Señor, desvacíame, o sea, vacíame de todo lo que pueda estar impidiendo que tu espíritu me Sí, controle. creo que esto redefine lo que es una persona espiritual. A mí me revolucionó esto. Te redefine porque te quita una mentira que hemos creído y te establece la verdad de la palabra. Sí. Así que bueno, queremos dejarle hasta acá en Muy este buen episodio. episodio. ¿Cuál es el hashtag? ¿Vos tenés uno? Hashtag, yo tengo uno muy bueno hoy. A ver, tirala, quiero escuchar. Hashtag, no soy Ok, un cristiano carnal. ok. No soy un cristiano carnal. Poné la carne. Hay el asado. El asadito. Bien, dale. A ver, yo le voy a agregar hoy, el mío es el largo. A ver. No soy un cristiano carnal, sino espiritual, lleno del Espíritu. Ay, ¡Ah! no, se van a cansar escribiendo ahí. No, muy largo, muy largo. No soy un cristiano carnal, me gusta. No sé, Y el sí, icono de la carnecita. La ahí. carnecita, o podemos poner también hashtag, soy espiritual. Hashtag soy espiritual. Ahí te van a decir, wow. Sí, van a decir ¿Cuántos acá, espirituales en este? admiramos a... O sea que la gente, esta semana estaba leyendo que la gente se queda acá hasta, le gusta No, los yo hashtags. sé, esta parte es la más Esta parte, la más o si alguien buena. tiene, o si alguien tiene un hashtag un poco más creativa. creativo, ahí nos tiran sus ideitas que estamos, Pongan ahí en los comentarios. siempre la estamos leyendo, familia. Seba no, yo sí Yo leo también, tampoco siempre ¿Vos no decir que lees? no, yo leo, sí. Seba no, ¿lees? Leo, estos días estaba leyendo que estaban ahí de Tinder Ay, no, en se pleno, descontroló, Dios viste que mío. Leo se descontroló. Dijimos, pongan acá los que están solteros y No, empezaron a poner No, yo no. soltero, desesperado. Y yo dije, Vos sabés que esto se descontroló el episodio anterior, era Sí. un Tinder, o sea, todos era- van a ir a ver ahora. no, ustedes son unos locos, la gente, Está bueno, están buscando, está bien. Que busque, capaz alguien se encontró ahí en los comentarios. Dios mío, no sé que había gente de todas las edades poniendo. Yo vi una de 60 por ahí, ¿Dónde está la hermana de 60? que está disponible. Por ahí encuentra a alguien acá en de podcast. Uno nunca sabe. No, pero o sea que no, a veces la parte de los hashtags se descontrola. Sí, sí. Pero bueno, estamos controlados. Estamos controlados. Hoy estamos un poquito más Hoy controlados. espiritual. Hoy estamos espirituales. Que Pero no se bueno, descontrole. Le mandamos un gran abrazo. Ahí Gracias por escuchar Volviendo a la Esencia Podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Compartirlo con tus amigos. Dale Nos like vemos. y comentar. ¿Cuándo? La próxima Obviamente, semana. acá por Va de Podcast. Chau, 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 chau. Chao.